Sí, sí. Ah,
De ya. Sí, no sé. Sí, yo creo que Yo quería uno abajo y uno arriba. no. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, hola a todos, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias a la Universidad Andrés Bello por convocarnos e invitarnos a esta mañana a hablar de un tema que parece fundamental y que, según comentábamos en el café, crece en importancia en la discusión macroeconómica. Déjenme aquí súper cortito, yo vengo del periodismo, de las comunicaciones, y cuando uno ve los titulares de los diarios, da la impresión de que muchos de ellos podrían ser mitigados por un tratamiento y enfrentar el tema de la informalidad. Tenemos hoy día un panel de lujo con Giorgio Bocardo, subsecretario del Trabajo, con Ignacio Diones, presidente horizontal y senior fellow de la Universidad Adolfo Ibáñez, con Jean Lafortune, profesora de la Católica y directora del Núcleo Milenio, y Felipe Balmaceda, profesor de la UNAP y director de Núcleo Milenio también. Ellos les contarán un poquito más en detalle. Sin embargo, vamos a pasar por las consecuencias de la informalidad, vamos a pasar por entendiendo los incentivos de los trabajadores y por qué en el fondo optan por quedar fuera del sistema, las causas, una perspectiva microeconómica de la informalidad y finalmente las políticas públicas que pueden estar como alternativas para enfrentarla. Así que sin más, tenemos 4 presentaciones de 10 minutos. Espero que mis panelistas cumplan con el tiempo, si no se los voy a hacer ahí avisar desde el micrófono. Y luego daremos pie a un espacio de preguntas. Les vamos a pasar el micrófono, así que las que tengan preguntas las puedan ir anotando. Entonces, sin más, dejo a Giorgio Bocardo, subsecretario del Trabajo, que nos va a hablar sobre la informalidad, sus consecuencias para la sociedad y la elaboración de políticas públicas desde el gobierno. Muy bienvenido, subsecretario. Bueno, muy buenos días. Agradecer a la UNAP por la invitación, por el panel y al núcleo también Milenio por la posibilidad de estar discutiendo temas tan relevantes para el país y sobre todo para el proceso de toma de decisiones de política pública. Y mi presentación va a estar basada básicamente primero en un breve panorama respecto a la informalidad en Chile para luego pasar ya más de lleno a algunas líneas de política pública que estamos trabajando desde el gobierno. Partimos por aquí. Ah, estamos viendo dónde. Ahí sí. Bien. Bueno, como les decía, muy brevemente, mi presentación va a estar dada por algunas aproximaciones de definiciones y de principales cifras y tendencias que son bastante relevantes, sobre tanto para aquellos que son conocedores del tema, pero también para quienes hoy día nos acompañan. Vemos a varios estudiantes para hacerles una aproximación más panorámica de lo que es la informalidad. Y a partir de ello pasar ya rápidamente a algunas definiciones. Muy brevemente, es importante primero diferenciar desde una perspectiva más económica lo que se considera como el sector informal,
que son fundamentalmente unidades económicas que no se encuentran registradas en el Servicio de Impuestos Internos o que no logran diferenciar entre sus registros propios y aquellos que tienen que ver con el giro de la empresa. Y por otro lado, algo que es muy relevante distinguir, que son las ocupaciones informales, que son tanto los asalariados o trabajadores de servicio doméstico, que no cuentan con cotizaciones de salud y previsión, así como familiares no remunerados y trabajadores por cuenta propia y empleadores de una unidad económica informal. Esto es bien relevante distinguir porque nos permite primero entender no solamente cuál es la cifra de informalidad, cuáles son las evoluciones de la informalidad en Chile, sino que efectivamente dónde tenemos que concentrar la mirada para efectos de ir reduciendo un fenómeno que hay consenso en el país que justamente es un problema por distintas razones que voy a desarrollar. Entonces, un poco, ¿qué es lo que les señalo? La informalidad es un fenómeno que ha sido tratado hace bastantes años. En Chile se ha mantenido bastante estable en el tiempo y es bien importante distinguir lo siguiente. Al menos vale distinguir cuatro grupos, y cuando señalo que es bueno importante distinguir 4 grupos porque las políticas públicas que permiten enfrentar el problema de la informalidad son distintos dependiendo de qué grupo en particular estamos hablando. Por un lado están los asalariados informales del sector informal, del sector formal, es decir, trabajadores y trabajadoras que trabajando en una empresa que está registrada, no se les pagan las cotizaciones en salud y en materia previsional y por lo tanto se encuentran desprovistos de protección social. En segundo lugar están los asalariados informales del sector informal, que son trabajadores que se emplean en empresas informales que no están registradas. En tercer lugar tenemos las trabajadoras por cuenta propia, los trabajadores por cuenta propia informales, que son personas que se dedican a una actividad económica de manera individual y que no están registrados, que no cotizan, que no pagan impuestos. Y finalmente las trabajadoras de casa particular informales, que es un grupo bien importante en términos cuantitativos y que por distintas razones, ya sea el empleador no les realiza contrato y a partir de ello también se encuentran fuera del sistema de seguridad social. Estos 4 grupos tienen distintos tamaños, tienen distintas materias de política pública y básicamente hay 3 grandes consecuencias que creo que están bien retratadas en la literatura, pero que generan problemas y por lo tanto vale la pena como enfrentarse y tratar de resolverlo a partir de distintas medidas. El primero es el impacto evidente a los trabajadores. Tenemos limitado acceso a los derechos laborales. Por lo tanto no están regidos por el Código del Trabajo, la inspección del trabajo no puede fiscalizar, no puede hacer que se ejerzan sus derechos laborales, no están cubiertos por los sistemas de salud, no tienen posteriormente previsión social, no van a tener jubilación y por lo tanto no solamente es un problema en el presente, sino que también en el futuro. Y de una u otra forma el Estado igual se tiene que hacer cargo de ellos porque son personas que van a estar en situación de vulnerabilidad, pobreza y no van a acceder al sistema de seguridad social. El segundo, que es de orden económico para los mercados, se genera competencia desleal. Hay empresas que compiten pagando impuestos, tributando y otras que no, y por lo tanto eso también nos genera un problema en términos de mercado. Y finalmente los impactos evidentes en sociedad, porque como Estado hay limitaciones para proveer bienes y servicios públicos, así como generar políticas de alcance universal. Es decir, cualquier política hoy día que busca, por ejemplo, reducir la jornada laboral, extender la seguridad social, fortalecer, por ejemplo, el sistema provisional, solamente alcanza a aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentran en la formalidad. De ahí también vale la pena recalcar que en Chile la informalidad se ha mantenido relativamente estable en la última década a partir de las mediciones que existen del 2010, oscilando entre 32 y 26 puntos en una década. Durante la pandemia vivimos un fenómeno particular de una reducción muy relevante de la informalidad y actualmente esta se encuentra alrededor de el 26 puntos y se ha mantenido bastante estable en el último año. Este es un fenómeno que hay que tratar con precaución ya que se ha producido una situación paradojal que hoy día tenemos una tasa de desocupación de en torno al 8,6, 8,8, ha llegado incluso a bordear los 9 puntos, pero con una informalidad estancada. Y este es un fenómeno relativamente nuevo del mercado laboral chileno que vale la pena profundizar un poco más porque cuando muchas veces se habla de la recuperación del mercado, de los puestos de trabajo que faltan, alrededor del 70% de ellos son fundamentalmente trabajos informales. Entonces ahí hay algo que discutir que va más allá simplemente de hablar de los déficits de stock que hoy día habrían en el mercado y en la tasa de
ocupación y desocupación. Sí, pero Entonces, básicamente, para concluir, tres observables que me parece incorporar. Primero, los asalariados informales del sector formal, que son alrededor de 780.000, que requieren de un tipo de política pública específica. Los trabajadores del sector informal cuenta propia, que son alrededor de 1.250.000, es el gran bolsón de trabajadores informales. Y los trabajadores asalariados del sector informal, que trabajan informalmente, que son alrededor de 128.000. Vale la pena tener en mente esos tres grandes macrogrupos, además de las trabajadoras de casa particular, porque cada uno de ellos requiere de políticas públicas diferenciadas. Y por lo tanto, hablar de informalidad en general o hablar de políticas públicas de informalidad sin considerar estos grupos puede hacer que la política pública en que impulsemos no tenga el efecto que esperamos. De ahí lo importante de esta caracterización, y la cifra gruesa de 26 puntos de informalidad no es suficiente a la hora de tomar definiciones de política pública. Entonces, para ir rápidamente a lo que estamos haciendo como gobierno, en primer lugar, hay políticas macro de gobierno que van más allá de lo que está haciendo el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que se pueden sintetizar en las 17 iniciativas que están relacionadas con el pacto fiscal, que como saben es algo que hoy día está en materia de discusión, debate y negociación. La Agenda de Productividad 2023, la ley que aumenta el salario mínimo, que para, por lo menos de lo que hemos visto en las cifras actualmente, significa y puede significar un incentivo a la formalidad por las características específicas que hoy día tiene el mercado laboral chileno. Los anuncios de sala cuna también para Chile, que pueden ayudar en términos de reducir brechas, sobre todo en la tasa de participación, salariales de mujeres. Y el proyecto de monotributo, que es un proyecto que está fundamentalmente concentrado en los trabajadores cuenta propia, que es, como vimos, son el principal grupo que está expuesto a la situación de informalidad. Y específicamente en materia del Ministerio del Trabajo está una propuesta que está en noticia en desarrollo, que es la reforma de pensiones, pero al menos en el proyecto original tenía incentivos a la formalización, potenciar algunas líneas de trabajo de CENSE y además políticas de intermediación laboral hacia poblaciones informales. Tenemos varios proyectos pilotos que están avanzando en esa dirección. Materias de fiscalización y de sensibilización que están hoy día siendo impulsadas por la Dirección del Trabajo en aquellos grupos donde tenemos empresas formales, pero los trabajadores se encuentran en situación de informalidad. Y la principal política que estamos empujando desde el Ministerio del Trabajo, que es el rediseño de los subsidios al empleo. Quiero hacer solamente un zoom en este grupo, ya que nos parece al menos que desde trabajo es la política que más efectos puede tener, a partir de un diagnóstico que en Chile tenemos un gran número de subsidios, complejos de entender, fragmentados y que presentan incompatibilidades y superposiciones. Es un diagnóstico compartido que no se elaboró particularmente en este gobierno. Hay una amplia informes, el propio exministro Briones participó en varios de esas iniciativas, y tanto por la rigidez normativa que tienen, por prestaciones monetarias bajísimas, la incapacidad de responder a las necesidades coyunturales del mercado laboral, tenemos un sistema que es costoso de subsidio, que no cumple con su misión, que es apoyar la empleabilidad de grupos que tienen problemas para insertarse formalmente al mercado laboral. ¿Esto es por qué es relevante? Porque tanto uno de los aprendizajes que tuvimos en la pandemia es que los esquemas de subsidio rígidos que están definidos por ley, los montos, las coberturas, las poblaciones, dificultan muchísimo que podamos al mismo tiempo enfrentar problemas de fomentar la participación laboral formal, que fue uno de los objetivos del IFE laboral, la contratación y la creación de nuevos puestos de trabajo formales, que en principio deberían estar regidos por este tipo de subsidios, pero finalmente no lo logran, así como también cambios potenciales que están ocurriendo en el mercado laboral y que todavía no sabemos si son estructurales, como este fenómeno que les decía de un aumento de una tasa de desocupación de 8 o 9 puntos, al mismo tiempo que la informalidad laboral se mantiene relativamente estable. Para ese tipo de fenómenos, tener sistemas de subsidios tan rígidos es un problema a la hora de poder enfrentar situaciones específicas en un momento dado. Tanto cuenta que teniendo el subsidio al empleo joven y el bono trabajo mujer, se tuvieron que crear subsidios como el IFE laboral para mujeres y jóvenes al mismo tiempo. Y tuvimos un esquema duplicado de subsidios, ya que los primeros no podían resolver lo que el IFE laboral en un momento resolvió de manera eficiente, una política que se estableció en el segundo gobierno del presidente Piñera y que nosotros extendimos y modificamos,
ajustando a ciertas necesidades, pero que finalmente terminaron siendo efectivos para resolver en un momento el problema de fomentar la participación laboral, es decir, que la gente saliera a emplearse y que es algo que se logró bastante bien durante el último año. Por lo anterior, se elabora esta propuesta que estamos trabajando, que va a significar proyectos de ley, pero que creemos que es fundamental, una unificación de los 6 subsidios al empleo vigente, foco en mujeres, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad. Hoy día hay que señalar que uno de los problemas que tenemos para reinsertar laboralmente a muchas de estas personas no solamente tienen que ver con la creación de nuevos puestos de trabajo, sino que durante la pandemia y muchas de las personas que hoy día están inactivas y no han vuelto, o sufren una enfermedad permanente que les impide volver al lugar de trabajo, o son personas que se jubilaron anticipadamente, o bien que volvieron a estudiar. Por lo tanto, hay muchas de esas personas que hoy día por distintas razones no están volviendo al mercado laboral. De ahí que propongamos una norma más flexible, donde se actualicen los montos de referencia, mayores incentivos a la contratación, reducción de la duración de los beneficios. Teníamos subsidios como subsidio al empleo joven, que por ejemplo podía estar una persona 7 años recibiendo los subsidios al empleo joven, lo cual es bastante un sinsentido en términos de incentivar la contratación, y nuevos criterios de elegibilidad. Para finalizar, simplemente una reflexión y un punto que creo que es fundamental para el debate es que como gobierno compartimos que la informalidad es uno de los problemas que tenemos que enfrentar por las distintas razones que señalaba, personas que se quedan sin seguridad social, tenemos un mercado donde se produce competencia desleal y donde es difícil seguir extendiendo y fortaleciendo los sistemas de seguridad, de salud pública y la extensión de los derechos sociales, pero fundamentalmente creemos que hay que avanzar en herramientas de política pública flexibles, que se hagan cargo tanto de las transformaciones más estructurales que está teniendo el mercado laboral, pero también entendiendo que los grupos prioritarios que tendríamos que enfrentar en materia de informalidad laboral siguen siendo los trabajadores informales del sector formal, los trabajadores por cuenta propia y las trabajadoras de casa particular, todos los cuales requieren de políticas públicas diferenciadas que se sintetizan en lo que hemos denominado en el Ministerio como estrategia de transición hacia la formalidad laboral. Eso es lo que puedo compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Dejo con ustedes ahora a la profesora Yanla Fortún, que nos va a comentar, entendiendo los incentivos de los trabajadores para establecer relaciones laborales fuera de las empresas formales y cómo ello puede perpetuarse en el tiempo. Bienvenida, Yanla. Muchas gracias a todos, a los que nos acompañan en línea y también presencialmente aquí. Vengo en mi rol de directora del Núcleo Milenio sobre la evolución del trabajo, donde estamos pensando en el futuro del trabajo y cómo eso puede requerir o ser diferente en el mundo latinoamericano comparado a la realidad que se ha estudiado en países más ricos. Y una de las cosas que entonces voy a tratar de presentar algo de la investigación que hemos hecho en ese tema. Y una de las cosas que se repite cada vez que hablamos del futuro del trabajo es la noción de flexibilidad. Y eso, aunque podría ser algo ortogonal a la informalidad, termina no siéndolo. Cuando hablamos con trabajadores, en particular trabajadores que están afuera del mercado formal, el deseo de tener flexibilidad en su contrato laboral y en particular flexibilidad horaria es algo que se repite. Entonces nosotros hicimos un estudio en Colombia con mujeres de bastante alto nivel de vulnerabilidad y como conversábamos con el subsecretario antes, la informalidad en Colombia o en México es mucho más alta que la que se observa en Chile. Entonces la gran mayoría están en el sector informal.
Y estimamos que esas mujeres están dispuestas a sacrificar algo como 15% de su sueldo para obtener un régimen de flexibilidad horaria. Cuando hablamos de poder trabajar part-time, lo que en América Latina es poco común, su disposición está cerca de 30%. Mensual, lo que significa que todavía no compensa el hecho que trabajan 50% de las horas, ¿sí? Pero hay una disposición de sacrificar ingreso por flexibilidad, y la brecha en Colombia entre la tasa de informalidad de las mujeres y de los hombres es más o menos de 9%, y cuando metemos los resultados que obtenemos, podría ser que una gran parte de esa brecha se deba al hecho que las mujeres están buscando más flexibilidad laboral. Entonces, yo creo que es importante cuando hablamos de informalidad de no olvidarnos que no es solamente querer evitar de pagar impuestos o empleadores que no hacen la pega, que no quiero decir que esos dos fenómenos no están ahí, pero que a veces también es buscar un tipo de empleo que no está en el mercado formal. Ahora, ese primer estudio fue realizado por mí personalmente. El segundo es un estudio que está trabajando Pablo Egaña, que es investigador asociado del Milenio, con un grupo de otros profesores en la UAI, donde están haciendo una encuesta a microempresas que son formalizadas y informales para tratar de entender sus decisiones. Y a veces es un poquito repetitivo, pero hay una muy alta correlación entre el tamaño de las firmas y su nivel de formalidad. Ahí es huevo o gallina que viene primero, pero hay que entender que la realidad de las firmas que no se formalizan, ese sector informal que hablaba el subsecretario, son pequeñas, ¿sí? Y que entonces puede ser que algunos de los costos fijos de la formalización, que no parecen ridículos cuando una persona tiene una firma que vende en 300,000 pesos al mes, cualquier cosa es muy alto. ¿Sí? No estamos hablando de montos que lo van a hacer fácil. Y también lo que notan es que hay mucho de percepción sobre la fiscalización, penalidades, y también de aceptación social, ¿sí? ¿Cuán aceptable es de decir que yo soy informal? Juega un rol, y ese rol es particularmente importante para las chicas, para las firmas chicas. Entonces, yo creo que eso también nos ayuda a entender, porque hoy estamos hablando más de informalidad laboral, pero ese sector informal hay que formalizar la empresa y no solamente los trabajadores. Entonces, dado que nosotros estamos pensando en el futuro del mundo laboral, nos interesa mucho el nuevo modo de informalidad que voy a llamar la economía gig. La economía gig tiene dos personalidades. Hay gente que lo ven como un mundo de flexibilidad que permite que un día uno hace algo y el otro se cambia de firma. Incluso en el mismo día un conductor puede estar trabajando por Uber y después por Didi, ¿sí? Al mismo día. Puede combinar varios trabajos, ¿sí? Entonces la economía gig permite que de día yo soy, no sé, trabajo como secretaria, y de noche soy conductora o trabajo para una app de delivery. Y esas mismas firmas le encantan hablar de colaboradores, ¿sí? Para enfatizar que no es un contrato laboral. Pero del otro lado, el mundo gig lleva precariedad, evasión de las leyes laborales, la ausencia de contrato y de beneficio social. Y muchos países han obligado a esa plataforma a llamar sus colaboradores trabajadores y no solamente que son independientes. Entonces, lo que hemos visto en los países ricos es que la economía gig ha aumentado la informalidad laboral. Pero para América Latina no es tan obvio. Y quiero solamente presentar ese gráfico que ha hecho el BID, que compara la tasa de contribución de trabajadores de plataforma en México
comparado a trabajadores independientes, que por definición son informales, ¿sí? Entonces la comparación puede ser un poquito absurda, pero lo que muestra es que en México hay un 10 a 13% de los trabajadores de plataforma que contribuyen de alguna manera al sistema de seguridad social, y ese no es el caso en el mundo de los trabajadores independientes. Entonces hay que pensar cómo la economía gig se va a combinar en América Latina con las tasas de informalidad que tenemos, si va a ser un sustituto o si se va a, digamos, aumentar el nivel de informalidad como se ha visto en países ricos. Entonces, solamente para llevar esas reflexiones al mundo de la política pública, claramente uno puede pensar en aumentar la fiscalización, pero hay un límite a lo que se puede hacer ahí. El ojo está típicamente en generar mejores incentivos a la contribución. Ahora, yo he trabajado en proyectos que tratan de incentivar la contribución previsional, y uno de los tristes resultados es que los trabajadores chilenos no entienden cómo se computan sus pensiones. Entonces, ¿cómo podemos pensar que la gente va a querer contribuir al sistema de pensión si al final del cabo no entienden cómo esa contribución se va a traducir en mejores pensiones en el futuro? Cuidado, aún así, cuidado con cualquier política que va a disminuir el vínculo entre contribución y pensión futura. Hay un estudio muy lindo en México que muestra dentro de un sistema de reparto que cuando se aumenta la relación entre la tasa de contribución o el sueldo reportado al sistema de contribución y la pensión futura, disminuye un tercer tipo de evasión o de informalidad al cual no se refirió el subsecretario, que es contribuir por el mínimo, ¿sí? Entonces son trabajadores formales, pero que no son formal en su totalidad de sueldo, sino en una fracción nomás, y el resto se paga por fuera, ¿sí? Y eso, ¿sí? Entonces yo creo que lo que nosotros aportamos aquí es que ese deseo de flexibilidad puede ser en parte lo que genera la informalidad. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar una reforma o un cambios en la manera que imponemos restricciones a la formalidad, a los trabajadores formales, sin aumentar la precarización, ¿sí? Para tratar de incluir esos trabajadores. Y finalmente, un ojo, ese es un paper no del núcleo, pero que me encanta. ¿Qué pasa cuando se aumenta el sueldo mínimo en Estados Unidos? En los 2000 no hay ninguna relación con el sector informal. En 2010, donde ya hay un sistema de la economía gig, se ve que a la derecha, cuando nos movemos a la derecha, aumenta en estados que tienen economía gig, que es Uber, la línea gris, aumenta la tasa de empleos o digamos, de gente que reporta ingresos por Uber cuando se aumenta el salario mínimo. Entonces, cuando tenemos regulación del mercado formal en un mundo con una existencia de formalidad, los resultados pueden terminar empujando a los trabajadores hacia esa nueva economía que nosotros estudiamos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Jan. Ahora vamos a invitar a Felipe Balmaceda, nuestro anfitrión, que nos va a comentar sobre las posibles causas y consecuencias de la informalidad, una perspectiva microeconómica. Hola, buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Mi presentación será un poquito distinta, no van a ver un solo dato, porque yo confiaba plenamente en mis otros expositores que iban a traer los datos que yo no tengo. Así que yo voy a hablar un poquito más de los mecanismos
cómo operan los mercados, ¿no es cierto? Y cómo las distintas operatorias de los mercados se traducen en informalidad. Déjeme partir con un quote que creo que es importante. Dice, la miseria de ser explotado por el capitalismo no es nada comparado con la miseria de no ser explotado por él, ¿sí? Este es un quote de una economista famosa, la Joan Robinson, en un libro que se llama Economic Philosophy, el sentido. ¿Y por qué pongo este quote? Porque a veces pareciese que la informalidad es per se mala, porque los trabajadores están siendo explotados por alguna persona, alguna empresa o alguien, y eso puede no ser cierto, ¿cierto? La informalidad puede funcionar como un mecanismo de protección a veces, y vamos a ver cómo puede ser eso, a pesar de todas las cosas malas que tiene la informalidad. Causas principales de la informalidad. Mercados laborales rígidos. Yo creo que algo de eso ya se mencionó, ¿no es cierto? Y hay harta evidencia de ello. Poder de mercado en mercados laborales y de los bienes, ¿no es cierto? O sea, la falta de competencia, ¿sí? Estas cosas no están separadas. Una de las características recientes de las economías mundiales es la concentración de los mercados, producto de las eficiencias. Estas grandes empresas como Walmart, Cencosud en Chile, que tienen muchos mercados, ¿no es cierto?, se concentran en el mercado de bienes y eso también se traduce en que son los únicos contratantes de ciertos trabajadores y por tanto esa concentración en el mercado de bienes también se traduce en un poder de mercado en el mercado laboral. Y eso hay que poner atención. Economía de escala, como dije, prácticas anticompetitivas, ¿no es cierto? Hay muchas empresas que incurren en prácticas anticompetitivas en el mercado de los bienes y que se traducen en costos para el mercado laboral. De la misma manera, pueden ser prácticas que son anticompetitivas en el mercado laboral y terminan afectando el mercado de bienes con el consiguiente daño tanto a los trabajadores como a los consumidores. Estructura de programas sociales y tributarias. Yo creo que esto es súper importante, ¿no es cierto? Cómo se diseñan los programas, especialmente aquellos que tienen incentivos monetarios. La robotización y la inteligencia artificial. Esto es sumamente importante porque afecta justamente, la evidencia científica muestra que afecta a los trabajadores de menor calificación, en particular aquellos que realizan tareas rutinarias, ¿no es cierto? Y por lo tanto son los que incurren en la informalidad mayor frecuentemente. Y el bajo nivel de capacitación, yo creo que eso no cabe duda que en el caso de Chile sí afecta, ¿no es cierto? Somos un país con muy baja productividad, si no uno de los más baja productividad del mundo. Por año fuimos los más bajos en productividad. Consecuencias de la rigidez laboral. La indemnización por años de servicio, que esta es una característica muy propia de Chile, que la OECD le ha pedido a Chile que la elimine. ¿Y qué hace la indemnización por años de servicio? Encarece la contratación y el despido. O sea, no solamente encarece el despido, ¿cierto? Porque, bueno, yo después de si voy a echar un trabajador que lleva 8 años, tengo que pagarle su indemnización, ¿no es cierto? Que tiene un tope de tantos años, ¿no es cierto? Pero si yo voy a contratar un trabajador, me tengo que preguntar cuánto me va a costar echarlo en el caso que sea un mal trabajador, ¿no es cierto? Y la indemnización por año de despido me hace eso caro y por lo tanto no quiero formalizar trabajadores, ¿sí? Porque me sale caro echarlos y contratarlos, ¿sí? La rigidez en la jornada laboral, lo mencionó Jan aquí, ¿no es cierto?, dificulta el trabajo part-time, ¿sí? Y esto es especialmente importante para las mujeres, eso se ha visto en todas partes del mundo, y con este tipo de jornadas laborales rígidas que tenemos la tendencia a tener en Latinoamérica, hace muy difícil que la gente que se quiere incorporar part-time al mundo laboral formal lo haga. Esto no solamente afecta a la mujer, a un estudiante, pensemos en un estudiante que tiene un par de horas libres al día y quiere trabajar, ¿no es cierto? Generalmente tiene que hacerlo en forma informal, ¿sí? Piense una persona, un alumno, como en Estados Unidos, que quiere trabajar en el casino a la hora peak del almuerzo en el casino, ¿cierto? Esa persona podría trabajar por 2 horas, ¿no es cierto? Si eso en forma formal, si el sistema lo permitiese. Salarios mínimos mensuales en vez de salario mínimo por hora. Esto es una práctica en Chile que yo vengo hace harto tiempo sosteniendo que es muy dañina porque impide el trabajo part-time. Si el salario mínimo fuese por hora, la gente sabría inmediatamente que tiene un piso por hora de cuánto le van a pagar, ¿no es cierto? Y la empresa podría contratar a una persona por 2 horas, por 3 horas,
por 5, por media jornada, por lo que quiera, y pagarle al menos este salario mínimo por hora. El hecho de que el salario mínimo sea mensual encarece nuevamente la contratación en forma innecesaria. No todo el mundo quiere trabajar una jornada completa, independiente de la longitud de la jornada, ¿sí? Salario mínimo desincentiva la contratación de trabajadores de bajo capital humano en mercados laborales con bajo poder de mercado, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Cuando hay mucho poder de mercado, ¿no es cierto?, quiere decir que las empresas pagan menos que la productividad de los trabajadores y contratan menos trabajadores. Una forma de solucionarlo puede ser el salario mínimo, porque pone un piso en el cuanto yo puedo bajar el precio a los trabajadores, ¿ok? Sin dañar el empleo. Ahora, fuera de los mercados que no son competitivos, el salario mínimo daña a los trabajadores de menor capital humano y por lo tanto induce la informabilidad. Por lo tanto, cuando uno sube el salario mínimo, cuando pone un salario mínimo, tiene que ser sumamente cuidadoso en entender sus mercados, la operatoria de sus mercados. La tendencia mundial, como dije, es una concentración y por eso yo creo, hay evidencia que muestra esto, que los salarios mínimos están siendo más dañinos de lo que eran, menos dañinos en algunas partes de lo que eran en el pasado por este aumento de la concentración. Esto no sabemos en Chile cómo realmente la concentración y por tanto no sabemos cuánto efecto está saliendo el salario mínimo en el sector informal y requeriríamos estudiar la concentración que ocurrió en los últimos años, producto de las economías de escala, de las tecnologías de la información. Y, y también la rigidez laboral tiene un beneficio que incentiva la capacitación. Si yo te voy a contratar y te voy a tener por un largo tiempo y tú eres de baja productividad y me sale caro echarte, bueno, lo mejor que puedo hacer es entrenarte, ¿sí o no? Darte capacitación para aumentarte tu productividad. Por lo tanto, hay un trade-off. La rigidez laboral tiene aspectos muy malos y tiene aspectos positivos, pero tienen que ser muy evaluados, bien evaluados, y eso requiere estudios muy cuidadosos de los mercados laborales locales. Consecuencias del poder de mercado. Voy a tener que apurarme, ¿cierto? La informalidad es una mejor opción laboral, ¿cierto? Cuando hay poder de mercado, te pagan menos, ¿sí? Los mercados son concentrados. Y como te pagan menos, tu mejor opción es irte al mercado informal, si es un trabajador de baja capacitación, ¿sí? Porque tú recibes algo mucho más cercano a tu productividad marginal, a tu máximo pago, mientras que en el mercado formal no lo recibes. Entonces, nuevamente hay un problema importante del poder de mercado, ¿sí? Hay altos costos de entrada, ¿no es cierto? Hay que preocuparse mucho, lo mencionó la Jan, ¿no es cierto? Eso suaviza la competencia y reduce salarios más bajos, ¿no es cierto? Y hay menor oferta de puestos de trabajo. Hay que considerar que la Fiscalía Nacional Económica no considera el impacto en el mercado laboral de las prácticas anticompetitivas. Esto es sumamente importante. Por ejemplo, las fusiones, ¿no es cierto? Cuando dos empresas se fusionan y forman una empresa grande, esa empresa puede que no dañe a los consumidores en el mercado del producto, pero puede tener mucho daño en el mercado laboral porque es pasa a ser el único contratante. Esto es especialmente cierto en mercados locales. Piensa en una ciudad chica donde el único contratante es Jumbo, ¿cierto? Cencosud. Tiene mucho poder de mercado frente a los trabajadores de menor capacitación. Entonces la Fiscalía Nacional Económica debería empezar a mirar eso cuando mire las prácticas anticompetitivas, ¿cierto? Y ya, ok. Y me queda muy poco, voy a los programas sociales. Los beneficios condicionales en ingresos menor a un cierto umbral, y eso es lo común en Chile, ¿cierto? Y en casi todas partes, y los beneficios deben ser continuos en parámetros. Déjenme dar un ejemplo. La línea azul que está ahí sería el ingreso de una persona, ¿cierto? A mayor el ingreso, mayores son sus beneficios más ingresos, sin que recibe. Supongamos que le doy un beneficio de B, ¿sí? A todas las personas que tienen un ingreso menos que el máximo. Esa persona va a ganar la línea roja, ¿cierto? ¿Sí? Va a venir el beneficio que tiene más lo que gana en el mercado. Pero apenas gana un peso más que el máximo, le van a quitar el beneficio, ¿sí? Por lo tanto, su ingreso va a caer a la línea azul. ¿Qué significa eso? Que esa persona no tiene incentivos a ganar más dinero. Por lo tanto, la mejor manera de aprovechar el beneficio social es quedarse en la informalidad. Esto induce a la informalidad. Quiero mantener mis ingresos bajos para recibir un beneficio fijo B, para que no me vaya a pasar esto que cuando alcanzo este umbral de ingresos, que me quitan el subsidio, entonces mi ingreso cae a la línea azul. Esto es un problema general, ¿no es cierto?, que tienen casi todas las políticas públicas en Chile y debería ser mirado con cuidado. Por último, déjame saltarme esto, la robotización, porque me queda un minuto, voy a tomar un minutito más en algo que quiero proponer.
y me quiero concentrar solamente en estas muchas cosas tan dichas, en la creación de lo que yo considero, que lo he propuesto varias veces, que es un ingreso negativo al ingreso, un impuesto negativo al ingreso. En un gráfico, ¿qué significa eso? Y aquí termino. Lo que propongo yo es que la gran solución sería eliminar muchos de estos programas sociales, ¿no es cierto? Y pagarle a la gente un ingreso mínimo garantizado, independiente de su condición, y una vez que empiece a ganar ingreso, yo le voy dando un premio, un subsidio, que es creciente en lo que gana. ¿Por qué creciente en lo que gana? Porque lo motivo a que trabaje más duro y para que trabaje más horas y para que se formalice. Entre más gana, más recibe, ¿cierto? Hasta un cierto nivel de ingreso. Pasado ese cierto nivel de ingreso, yo le empiezo a cobrar impuesto a la renta, ¿sí? Entre más gana, le voy cobrando un impuesto cada vez mayor y por lo tanto el impuesto pasa a ser redistributivo, ¿cierto? La gente que está ganando mucho, allá arriba, ¿no es cierto?, paga impuestos altos y con esos impuestos altos se le pagan los subsidios altos a la persona de aquí abajo y nos evitamos todos estos tipos de juegos que se hacen o los problemas que generan estas políticas públicas donde hay beneficios condicionales en los ingresos. Yo creo que Chile se debería mover a este impuesto negativo al ingreso y eliminar muchos de estos programas sociales que tiene, y creo que ayudaría mucho a eliminar la informalidad junto con una mayor flexibilidad en el mercado laboral. Gracias por su atención y su asistencia. Muchas gracias, Felipe. Ahora vamos a darle el micrófono a Ignacio Briones, que nos va a hablar de las consecuencias de la informalidad en el trabajo y posibles políticas públicas. Alicia. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la universidad por esta invitación, un tema tan importante, a Marilí por moderarnos, a Felipe por acogernos, al subsecretario y a Jan por los interesantes perspectivas y comentarios. Así que yo tengo la ventaja de ser el cuarto, haberlo escuchado todo, si me permite redondear ciertas cosas. Pero primero decirle que este es un tema grande, grande, grande. Algunos creemos que es de los más importantes estructuralmente que tenemos que abordar. Es cierto que Chile tiene una tasa de informalidad laboral bastante por debajo de América Latina. Estamos en 27, 28%, mínimo 23%, ya lo decía el subsecretario. El promedio regional es 50%. En países como Perú, 3 de cada 4 trabajadores son informales, un desastre completo. Pero eso no nos puede llevar a la condescendencia, porque cuando usted dice que tiene 27% de trabajadores informales, estamos hablando de 2,5 millones de personas que están fuera del contrato social, que están fuera de pagar cotizaciones, y por ende alguien se las tiene que pagar. Están fuera de pagar impuestos y eso mina la recaudación. Entonces, por donde se le mire es un problema, y 25 no es poco. No es poco comparado con la OCDE, acá en una métrica distinta, que es el porcentaje de los trabajadores adultos que tienen una pega formal, ¿ya? Pero es parecido, y esto viene de Pivotes, que aquí veo a Lisa Cabezón. Y Chile, bueno, junto con Turquía están a la cola de la OCDE, o sea, comparado con los comparables que quisiéramos ser, estamos mal. Y este tema es importante, y yo recuerdo con harto cariño que convocamos un consorcio el año 2020, un consorcio de universidades, precisamente para que hicieran un diagnóstico desde distintas miradas económicas, de la sociología y del derecho, de dónde podrían estar los problemas. Y yo me alegro que este tema va a estar en la palestra, porque insisto, creo que es algo bien estructural y bien de fondo para el desarrollo de Chile. Este tema de la informalidad obviamente es mucho más gravoso y más alto en los quintiles de menores ingresos y es más bajo en los quintiles de mayores ingresos. Saquen ustedes las conclusiones. O sea, cuando uno dice informalidad es precariedad en una dimensión significativa, bueno, esa precariedad se concentra también en los sectores de menores ingresos. Entonces es importante, ¿no? Por supuesto, y aquí no sabemos la causalidad, pero hay una correlación muy, muy clara entre informalidad y desarrollo económico. Es lo que uno observa. Los países que admiramos tienen poca informalidad, los países rascas tienen alta informalidad, y uno quisiera ser país admirable y no país rasca, diría yo, ¿no? Entonces, eso como punto de partida. Antes de pasar a propuestas de solucionática, déjenme reforzar algunos de los problemas que tiene la informalidad para asirla en su real dimensión. Primero, insisto, creo que es indecente que uno tenga 1 cada 4 personas fuera del contrato social, con lo que eso significa, sin cotizaciones, sin pagar impuestos, sin contribuir a lo que somos como comunidad, ¿no? Piensen en pensiones. Cuando estamos discutiendo pensiones, ¿qué es lo que significa que 1 de cada 4 personas no contribuya nunca? Eso significa bajas pensiones
y implica pasarle la cuenta a quienes sí contribuyen, que con justa razón van a decir, bueno, ¿y por qué yo tengo que pagarle al que no que contribuye? Y en consecuencia exacerban el problema. Esto es como la evasión del Transantiago, ¿no? La señora que paga religiosamente su pasaje, bueno, cuando el de al lado no paga su pasaje, ya está pagando el doble, hasta un punto que dice, bueno, ¿y por qué tengo que pagarle yo mi pasaje al vecino, no? Entonces, hay un problema bien de fondo ahí. Hay un tema asociado a la información que tiene el Estado. Una persona informal es una persona que el Estado no cuenta con información necesaria, particularmente en momentos de crisis. Me tocó sufrirlo como ministro a propósito de la pandemia. No teníamos información de millones de personas que hubo que construir y que fue súper lento construir. ¿Ya? Entonces, eso también creo que es importante. Déjenme plantear además un mensaje que creo que es súper importante, digamos, desde la autoridad y de nosotros como ciudadanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para condenar la informalidad, digamos? Desde un restaurante, todos los restaurantes en Chile, ninguno da, los mozos no pagan impuestos, digamos. 2/3 de sus sueldos son propinas, que no pagan impuestos. Y a vista y paciencia a todo el mundo. Hay un solo restaurante en Chile que ha contratado a todos sus garzones, que es el Baco, que está por aquí cerca. Es una cosa insólita, ¿no? Los taxistas, sabemos en Chile que ningún taxista tiene contrato laboral. Tienen un dueño de taxi que tiene 2, 3 autos y se los pasa para que lo trabaje un personaje, al cual le pide 25 lucas diarias, y si ese tipo se quebró la mano, no tiene ni siquiera un seguro de accidente. Pregúntense cómo son los choferes de micro en regiones. Si tienen unos contratos laborales y se les cotizan por lo que corresponde, no van a encontrar eso. Y las autoridades se hacen los locos porque no quieren comprarse problemas. Yo recuerdo haber tenido esta pelea más de una vez y me decían no, que si no van a tener que subir los precios. Bueno, creo que el mensaje es uno tiene que pagar lo que las cosas valen y no tener precios mentirosos. Entonces, parte de las reflexiones que yo invitaría a hacerlo y que vamos a hacer nosotros la próxima vez que nuestro personal trainer no nos dé boleta, el DJ que contratamos para las fiestas no dé boleta, ¿vamos a pedir la boleta o no? Yo los invito a pedirla. Yo lo he hecho. ¿Ah? Y me he ganado varias enemistades, pero creo que es lo que corresponde, siempre. Déjeme ir a la solución ática. Y voy a partir por algo que decía Felipe Balmaceda, que es de la mayor importancia. Yo creo que la política social en Chile es uno de los principales causantes de la informalidad laboral. Básicamente porque está estructurada la lógica que planteaba Felipe Balmaceda, con saltos discretos y descontinuidad, en el cual si usted pertenece al X o Y% más vulnerable, recibe tal o cual subsidio. Y si usted se pasa un peso para arriba, lo pierde completamente. Es decir, tiene un impuesto infinito al ingreso a partir de un cierto tramo. Y eso genera un montón de incentivos y comportamientos estratégicos que conocemos. Déjenme darles uno solo. En la tablita que tiene arriba, en el circulito celeste, muestra la diferencia de personas, ¿no es cierto?, que son hogares unipersonales en el registro social de hogares y lo que nos muestra la CACEN. La CACEN debiera ser una encuesta, digamos, donde no hay un comportamiento estratégico detrás. 15% de los hogares son unipersonales. En cambio, en el registro social de hogares, que es el registro con el cual se computan los beneficios, los subsidios, etcétera, varios, 37%. ¿Qué es lo que sugiere esto? Es terrible decirlo, pero las personas se disfrazan de hogar unipersonal para poder acceder a los beneficios. Y hay otras evidencias que muestran que, no sé, en el 20% más vulnerable está cerca del 40% de la población. Entonces los incentivos en esta cuestión funcionan. Y yo les doy simplemente un ejemplo. Piensen en la gratuidad universitaria, que es accesible al 60% más vulnerable. Es decir, si usted es 61%, perdió todo. ¿Y qué es lo que pierde? En la gratuidad universitaria por una carrera que dura 5 años, estamos hablando de un cheque fácilmente, ¿no es cierto?, de unos 25 millones de pesos. Ese es el costo de pasarse un pelito para arriba, perder el cheque de 25 millones de pesos. Por lo tanto, usted va a hacer lo imposible por estar en el 60, aunque no pertenezca al 60 y se va a ir a vivir con la abuela, o va a generar un hogar unipersonal, o lo que sea, ¿no? Entonces, acá hay un problema serio, que línea para la suma es el siguiente. Si usted es informal, recibe un premio, y si usted es formal, le quito el premio. Entonces el incentivo es súper claro, sea informal. Entonces lo que hay que hacer es dar vuelta a esto. Y dar vuelta implica premiar al ingreso formal y hacerlo de manera con un diseño inteligente que no tenga esta discontinuidad. Y por eso que la idea de un impuesto negativo al ingreso
que suena el nombre técnico, o sea, ese es el nombre técnico, y no muy sexy, me parece a mí fundamental, porque lo que dicen, mire, señora, usted no le alcanza para llegar a fin de mes, usted se saca la mugre, cumple con sus obligaciones, bueno, yo lo voy a premiar, y le voy a poner un extra, hasta un cierto umbral de ingreso, naturalmente, pero si usted alcanzó un cierto umbral de suficiencia, bueno, usted va a tener que empezar a pagar impuestos. Pero abajo de ese cierto umbral, yo premio su trabajo, premio ese trabajo formal. Esta es una política, nosotros hemos hecho estudios ahí en horizontal, que dependiendo del monto del subsidio que usted dé, puede costar harta plata o menos plata. Nosotros simulamos un monto de transferencia máximo de 100.000 pesos aproximadamente, y de 140.000, y estamos hablando entre 1,2 y 1,8 puntos del PIB. O sea, es plata. Ahora, ¿cómo podemos financiar esto? Yo no puedo estar más de acuerdo con Felipe Balmaceda y también con lo que decía el subsecretario. Acá hay que fusionar subsidios ya existentes. Cerrar programas malos, si se pudiera. Eso podemos discutirlo en las preguntas, ¿por qué no se puede? Porque es difícil. Pero por último, juntar todos los subsidios que hoy día están desperdigados y transformarlos en esto, en un impuesto negativo al ingreso, en plata directa al bolsillo de las personas que premien su ingreso y que sea su esfuerzo, perdón, pero que sea contingente a la formalización. Usted formal tiene el premio. Usted informal no tiene el premio. Ahí está dando una señal clarísima de que formalizarse conviene. Esto ya tiene un precedente, por lo tanto, no es algo que tengamos que inventar. Un precedente es el ingreso mínimo garantizado que se implementó durante el gobierno del presidente Piñera, que fue una medida más bien transitoria por su diseño, pero es un chasis sobre el cual montarse, mejorarlo y ampliarlo, ¿ya? Y de nuevo, la lógica es premie la formalidad con transferencias directas, cierre los otros programas que no conversan y incentive la formalización por ese lado. Esto tiene una serie de ventajas. Una, y me salto esto, pero muchos se sorprenden que cuando hablamos de desigualdad en Chile, bueno, uno puede medir la desigualdad antes de que entre el Estado a través de impuestos y transferencias y después de que entre el Estado con impuestos y transferencias. La primera podríamos llamar la desigualdad de mercado, lo que el mercado reparte la torta, cómo la reparte. Y ustedes se sorprenderán de saber que la desigualdad de mercado de Chile no es distinta ni la de Alemania ni la de Finlandia. La misma. O sea, repartimos tan mal o tan bien como lo hacen esos mercados según sea nuestra preferencia. La diferencia está en qué pasa después de impuestos y transferencias. Y en realidad la verdadera diferencia está en qué pasa después de transferencia. 3 de cada 4 puntos de disminución del índice de Gini está en las transferencias directas. Ahí está la madre del cordero. Y Europa y la OCDE hace mucho en esa materia y nosotros hacemos poco, lo cual es una razón adicional para ir en este esquema de transferencias directas. Déjenme terminar con algunas ideas o propuestas adicionales, ya estoy pasado el tiempo. Creo que, como lo decía el subsecretario y Jan sobre todo, la informalidad tiene dos dimensiones, tiene la informalidad laboral y tiene la informalidad empresarial. Están interrelacionadas naturalmente. Y a nivel de pymes y empresas chicas donde se concentra mayor informalidad, creo que hay una primera medida muy importante, que es hacer una simplificación regulatoria, hacer la vida fácil a las pymes. O sea, ustedes seguramente tienen amigos, emprendedores, que cuando quieren hacer las cosas bien tienen que recorrer un enorme peregrinar de permisología, difícil de navegar, muchas veces inconsistente, un permiso del municipio, otro permiso del SEMA, una tortura, hasta que al final tiran la esponja y dicen prefiero ser informal. Yo creo que ahí hay que invertir la lógica, el Estado tiene que tener ejecutivos de cuenta que le faciliten la formalización a las empresas en lugar de complicársela, lo que no implica bajar el estándar. Segundo, todo lo que es acceso a financiamiento, clave para la competencia y para que las empresas puedan surgir, ¿no es cierto? Y creo que ahí el proyecto de finanzas abiertas que se aprobó hace poco y que nosotros empezamos es un paso importante. Creo que las grandes empresas tienen un rol fundamental, y esto puede ser una iniciativa gremial. Muchas de las empresas pequeñas son proveedoras de empresas medianas y esas medianas son proveedoras de empresas grandes. Por lo tanto, la grande, que es formal arriba, tiene una responsabilidad en la cadena, es decir, mire, yo le voy a exigir a mis proveedores un certificado de que a su vez ellos tienen proveedores que están formalizados. El que no cumple con eso no le compra. Esa es una manera de poner incentivos y alinear la cadena. Por supuesto, todo lo que sea materia libre de competencia es fundamental para la formalización. Déjeme terminar con dos cuestiones adicionales. Creo que el pacto fiscal, por ejemplo, el que se habla, ha puesto mucho acento en utilizar la información de los POS para eliminar la evasión y controlar la evasión. Yo creo que es fundamental. Hoy día los POS, las plataformas
tienen la obligación de informar al impuesto interno. Hay una mina de datos que con la tecnología actual te permite combatir la evasión de IVA fundamentalmente de manera muy importante. Y por último, ya se decía acá, sala cuna universal, materia de informalidad laboral, lo complementaría con la escuela. La escuela tiene que tener horarios que hagan un buen calce con los horarios laborales. Hoy día eso no ocurre. Al final es lo mismo tener un chico de 3 años que no tiene sala cuna y te tienes que quedar en la casa, que tener un cabro de 6 años que está en primero básico, que tampoco se puede cuidar solo. Entonces, mientras no alineemos los horarios para hacerlos compatibles con el trabajo, tenemos, creo que, un grave problema ahí. Creo que se puede plantear también, en materia de evasión, no solo pensar en sancionar al que no da boleta de honorarios o de IVA, sino que deberíamos extender la sanción al que paga sin que le den boleta. O sea, cuando usted contrata al personal trainer, si pillan al personal trainer, venga para acá, pase por caja y dígame quién le pagó, ¿ah? Y también que pase por caja. ¿Ah? Creo que eso alinea los incentivos. Así que bueno, esas son ideas generales, pero si hay una idea que yo quisiera que se quedaran en materia de política pública, es que la informalidad es muy costosa, hay que ponerle atajos, se nos puede ir de las manos, estamos lejos de Latinoamérica aún, pero no hay que descuidarse, esto tiene costos grandes, y creo que el principal eje de lo que he presentado es dar vuelta a la política social que hoy día incentiva la informalidad, hay que transformarla en un premio a la formalización. Se puede, hay que rediseñar muchas cosas, ya ahí está la dificultad, pero creo que ese es el camino correcto. Gracias. ¿Aló? Ahí estamos. Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias a todos. Yo voy a abrir una sesión de preguntas, sin embargo, me voy a permitir hacer la primera, dado que me tocó moderar. Mi primera pregunta es para el subsecretario y después espero comentarios de ustedes. Todas estas propuestas que han salido acá requieren cambios profundos, cambios políticos y cambios en la manera de hacer las cosas. Usted mencionó que la idea era hacer en el corto plazo un rediseño del subsidio de empleo. ¿Hay alguna otra de estas medidas que hayan sido planteadas que a usted le hagan sentido, que las tienen dentro de la mira? Sí, bueno, gracias por la pregunta y también agradecer las exposiciones de todos los panelistas. Yo antes de ir a la pregunta creo que es bueno, sobre todo en temas tan estructurales que además tienen, yo diría, dos dilemas en mi corto aprendizaje en el Estado, de por qué muchas veces estos temas no se terminan de resolver. El primero es porque requieren de amplios consensos, son políticas de Estado y que a veces, y cuyos efectos, que esto es lo segundo, tienen réditos en el mediano plazo. Porque los cambios en el mercado laboral y en materia de informalidad son de mediano y largo plazo. No hay una bala de plata que en 2 meses, 3 meses reduzca 3, 4 puntos de la informalidad. Entonces, muchas veces eso hace que los incentivos en la política no se alineen con las posibilidades de empujar estas reformas. A mí me gustaría señalar dos cuestiones respecto al tema de esta modificación a la política de subsidios. Por lo menos nosotros como Ejecutivo compartimos dos cosas que aquí se han planteado en el panel. Primero es que no pueden haber un salto discreto entre quienes reciben el subsidio y quienes no, y por lo tanto hay que incorporar un mecanismo de continuidad decreciente de acceso a los subsidios y que haya un piso mínimo garantizado. Esos son dos elementos que nos parecen centrales en un contexto además donde efectivamente estos subsidios que requieren de modificaciones a la ley, con todas las dificultades que hoy día hay en el Congreso, que están dadas también porque hay que decirlo, por ejemplo, en el subsidio bono trabajo mujer, hay entre 600 y 800 empresas que capturan este subsidio y que básicamente es un ajuste a planilla de empresas que ya hubieran contratado a estas personas y colocan toda la planilla de la empresa y se instala este subsidio. Entonces, efectivamente, modificaciones como esta van a requerir no solamente amplios consensos, sino que también un poco romper y ser poco vulnerable o poco sensible a estas presiones que muchas veces ocurren y como decía el ex ministro Briones, hacen que muchas veces estos cambios no ocurran, porque es gastarse problemas con actores que presionan después para que estos cambios no ocurran y eso después se expresa en el Parlamento. Pero hay un tema que yo creo que es bien importante señalar que ha estado ausente quizá en el debate y que ha sido un sello del gobierno y que a veces
ayuda a destrabar sectorialmente algunas cuestiones de la informalidad. Un ejemplo muy concreto, nosotros hoy día estamos implementando la ley de plataformas digitales, donde hay entre 100.000 y 200.000 trabajadores de plataformas digitales, y no hemos logrado más que entre el 20 y el 30% se formalice vía boleta de honorario, a partir de un contrato de servicio. Tenemos algunos temas que destrabar en impuestos internos, estamos haciendo campañas de sensibilización, pero aquí la gran clave para avanzar en esta discusión es diálogo social. No es solamente pensar en los incentivos individuales para motivar a los actores a tomar decisiones, porque hay muchos sectores que esos actores están organizados y presionan colectivamente, y por lo tanto, si no nos sentamos a trabajar con la industria de las plataformas y con las organizaciones sindicales de las plataformas para lograr de aquí a 4 años que de ese 25 se formalice el 50 al 75, los incentivos individuales no van a funcionar. Y creo que ahí hay un elemento que nosotros hemos apostado y que creo que va a permitir en algunos casos ir destrabando vía leyes, en otros vía más fiscalización y en otros con compromisos más activos que incluso, como se señalaba aquí, involucran a la cadena de valor. Pero al menos son leyes al esquema de subsidios, un trabajo más activo en materia de fiscalización y tercero, diálogo social con los actores que construyan acuerdos permanentes en términos de formalización y que al menos nos permitan reducir en algunos puntos la informalidad, entendiendo que es una carrera de largo aliento. Muchas gracias, subsecretario. Abro el panel de preguntas a los asistentes. Tenemos una pregunta abajo, por favor. Si puedes decirnos tu nombre y a quién va dirigida. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, primero que todo, Felipe de la Fuente, soy de la Universidad de San Sebastián y de la plataforma Economía con Pipe. Yo tengo partí con un comentario respecto a lo que mencionaste tú, Ignacio, sobre el tema de los programas sociales ineficientes, y que lo han mencionado también a lo largo los expositores también. Y es que se ve por un lado cierta hipocresía de un sector político, que en este caso es la oposición, hacia el gobierno respecto al tema de que están exigiendo cerrar los programas sociales ineficientes, lo cual es lo lógico y es lo razonable, pero también existe una suerte de amnesia porque cuando fueron parte del gobierno y también, lo cual fue tu caso y te resultó bastante difícil, en verdad, de que el gobierno pasado también sufrió el mismo problema con el, con el intento de al menos el intento de cerrar los programas sociales. Y ahí están los problemas ¿cómo se llama? Los grupos de interés particulares, grupos como la NEF, etcétera. Entonces, para ti, Ignacio, ¿cómo fue todo ese proceso de negociación para cerrar esos programas ineficientes? ¿Y qué es lo que está haciendo hoy para usted, subsecretario? ¿Qué está haciendo el gobierno hoy día para consensuar los cierres de los programas ineficientes? Eso. Muchas gracias. Partimos, Ignacio, por ti, luego le pasamos al subsecretario, ¿les parece? Gracias por la pregunta. Bueno, siempre gobernar es con guitarra, po, ¿ah? Eso es algo que deberíamos nunca olvidar, porque el mundo real es igual que usted en su vida, con restricciones reales. Yo conozco muy bien el tema de los programas, porque no solo lo he estudiado antes de ser ministro, sino que nos metimos harto cuando estuve ahí. Los evaluamos todos, los 700 programas sociales y no sociales que existen. Y, y hay muchas ineficiencias, esa es la verdad. Pero al momento de tratar ni siquiera de cerrarlo, sino que cortarle o bajarle los recursos a los programas malos, tú te encuentras con dos dificultades prácticas, y este es el mundo real. La primera, yo nunca olvidaré un titular del diario del exdiputado y ministro Jackson, que decía que era impresentable que nosotros buscáramos dejar sin empleo a tantas personas en un momento de crisis, como si el Estado tuviera que ser una agencia de empleo. Esa es parte del problema, pero no es solo propio de un cierto sector político. La verdad es que en el Congreso nos encontramos con esta oposición de manera transversal, porque todos los colores políticos tienen algún protegido en algún programa. Esa es la realidad. Ese es el mundo real. Y a la hora de negociar el presupuesto, una cosa que yo aprendí muy rápidamente, es que tú tienes, no sé, la partida seguridad social.
y tienes, por ejemplo, el gobierno en su presupuesto proponiendo 100 y la oposición pidiéndote 1000. Y uno dice, ¿cómo diablos me encuentro? Y esos 100 o esos 1000 son el grueso de la partida. Y abajo tienes un montón de colgajos chiquititos de 1, 2, 3, 4. Esos son todos los programas. Y la verdad es que la parte de arriba, el rango entre 1000 y 100 se resuelve entregándolo de abajo. Es dramático, pero así es. ¿Ya? Entonces, primera dificultad. Pero la segunda dificultad es que aun cuando uno pudiera cerrar los programas malos, y por malo entiendo que se gasta plata que no llega ni a las personas ni cumplen los objetivos con que fueron diseñados, que son muchos. ¿Ya? El grueso de los programas en Chile son de menos de 10 millones de dólares. Y eso significa una cosa muy simple, que el grueso de la plata queda en sueldo y no llega a ni una parte. ¿Mm? Entonces uno dice, cerremos esos programas y transformemos esa plata en estas transferencias directas. ¿Mm? Ahí está el financiamiento. Y eso sería fantástico, pero tenemos un pequeño problema en Chile, que en el Estado de Chile no se puede despedir a nadie. ¿Mm? Esa es la realidad nueva. ¿Y por qué no se puede despedir a nadie? Porque tenemos una reglamentación que se llama Estatuto Administrativo, que es una ley de amarre, una de las últimas leyes de amarre del gobierno de Pinochet, precisamente para no poder despedir a nadie, que curiosamente defendía a brazo partido por la ANEF, ahí está la paradoja, pero que es un desastre, porque es una camisa de fuerza que te impide gestionar recursos humanos en el Estado. Y si tú no puedes gestionar recursos humanos, no puedes gestionar nada. Y un mejor ejemplo es este, o sea, cerrar esos programas hoy día por oposición política y porque la ley de estatuto administrativo te lo impide, hacen bien difícil esto, pero yo no me cansaré de insistir que ese es el camino, porque al final estamos hablando de la plata de los chilenos, que pagan con su esfuerzo, con todos pagamos impuestos, hasta la persona más pobre, paga el grueso de su ingreso en IVA, de su impuesto, o sea, consume todo y por lo tanto paga al menos 13, 20% de impuestos en IVA. Entonces hay que hacer esta pega y hay que seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo porque es insano, es inmoral, creo, mantener un equilibrio que a todas luces no conversa ni resuelve los problemas que estamos hablando acá. Bueno, en esa línea, a ver, nosotros creemos, a ver, lo primero es que es importante siempre distinguir entre un plan, un programa que efectivamente está mal evaluado y no cumple sus objetivos, de un poco el papel que juegan esos funcionarios allí en ese programa, que generalmente son definiciones que tomó alguna autoridad, algún jefe de servicio, algún gobierno de turno. Porque si no, muchas veces creo que injustamente, y esto lo digo conociendo por muchos años el sector público, se homologa programa ineficiente por distintas razones a funcionarios. Y creo que eso muchas veces, esa asimilación, que a veces suena bien, es parte del problema de cómo uno va enfrentando las modificaciones a programas que yo comparto con Ignacio, que no son sencillas, que tienen costos políticos e implica tomar definiciones y asumir esos costos políticos. Porque hay una parte que es la técnica, que es efectivamente la evaluación de programas, lo hace DIPRES, lo hacen los órganos de universidades, los institutos, centros de opinión pública, fundaciones, entre otras, que lo hacen, pero que implica en algún momento tomar definiciones. Quiero dar un ejemplo. El IFE laboral, que fue una buena política en términos de estimulación de la participación laboral, tuvo una primera etapa en el segundo gobierno Piñera, tuvo una primera etapa en nuestro gobierno, y en algún momento se acabó. ¿Y por qué? Porque en algún momento se había ya más o menos mostrado, eso todas las estadísticas de gobierno y de distintos organismos, de que ya había cumplido su rol en la estimulación de la participación, y hoy día los principales problemas tienen que ver con la creación de nuevos puestos de trabajo y de incentivar la contratación en algunos actores. Y eliminar en algún momento esta política puede ser no popular, pero se asumió ese costo, porque era una política que efectivamente ya había cumplido su rol, y muchas veces cuando estos subsidios permanecen mucho en el tiempo, cada vez cuesta más sacarlos. Y en el caso de los programas efectivamente, en el caso, para hablar particularmente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en el caso de Sense y en relación con el Ministerio de Desarrollo Social, bueno, asumimos el costo vamos a fusionar 6 subsidios. Obviamente esto tiene que pasar por el Congreso, hay hartos actores que están involucrados aquí, y yo diría 3 cosas. La primera es que
Yo en eso sí soy más gradualista en términos que, ok, probablemente en un gobierno, incluso en la gestión de un ministerio, no te vas a poder hacer cargo de todos los programas, pero sí al menos tienes que poner los incentivos de decir, bueno, este va a ser nuestro sello. Y nuestro sello al menos es decir, vamos a hacer un esfuerzo importante de fusionar 6 subsidios que involucran a varios ministerios, que además implica convencer al Parlamento, porque esto va a generar un mejor esquema de subsidios para combatir este objetivo que es un acuerdo transversal en este panel, que es reducir la informalidad laboral. Y eso va a tener costos tanto en los ministerios y también va a tener costos en los actores, en los usuarios que reciben esos subsidios. Empresas que llevan muchos años recibiéndolos, que tienen muy aceitados los mecanismos de postulación. Y por lo tanto eso va a tener costos, pero estamos dispuestos a enfrentarlos porque creemos que le hace bien al país y que va a tener efectos en el mediano plazo que esperamos permitan reducir la informalidad. Y lo tercero es gestión política. Es mucha gestión política porque creo que muchas veces cuando se enarbola ese discurso como todos los funcionarios públicos no hacen su trabajo, creo que eso, además de no ser efectivo, no ayuda a la resolución del problema. Porque finalmente, evidentemente, genera una animadversión a un actor que en general, en su gran mayoría, cumple, que no son generalmente los que toman decisiones, son las autoridades, que son las que cambian permanentemente, son los jefes de servicios que cambian permanentemente, y sobre eso nunca como que se discute, y siempre como que pareciera que hay una... y por eso vuelvo a insistir, distinguir entre el programa mal evaluado y la capacidad que tenemos como ministerios de utilizar bien orientadamente a esos funcionarios que en general yo creo que potencialmente siempre pueden orientarse mejor su trabajo. Y creo que ahí muchas veces es donde se hierra y donde después pasamos eternamente en esto de estos gallitos que finalmente no destraban un problema que es fundamentalmente gestión política y que es responsabilidad fundamentalmente de los que ejercemos cargos de autoridad en el gobierno y en los ministerios. Esa es nuestra apuesta. Tenemos expectativas de que funcione, pero tenemos que pasar varias vallas antes que esas modificaciones a los esquemas de subsidio funcionen. Y por supuesto, bienvenido todas las propuestas de ajuste, porque también es un debate muy técnico y que va a requerir de una comunidad muy activa en términos de lo que va a ser ese proyecto de ley. Muchas gracias. Abro otra pregunta. Nos quedan 2 preguntas. ¿Qué tenemos? ¿Quién tiene los micrófonos? Si no les paso ahí. Sí, y después hacia atrás. Preséntense, por favor, antes de hacer la pregunta. Sí, me llamo Lisa Cabezón y tengo una pregunta para la profesora Yanela Fortún sobre la economía geek que se está viendo. Claro, una parte atractiva porque hay más flexibilidad, más libertad, pero por otra parte se ve la precariedad o precariedad de contratación. Entonces, ¿usted sabe si hay programas de otros países, Latinoamérica, que han logrado que a través de la economía geek genera estos empleos más atractivos para los más jóvenes, por ejemplo, logren cotizar, capturar la cotización? Gracias, Elisa. Sí, entonces yo creo que la ley actual en Chile estamos a la vanguardia de la regulación de la economía gig de ese nivel, pero con problemas. Yo hago mi encuesta cada vez que me sumo a un servicio y le pregunto, ¿usted paga boleta? ¿Le han hablado de ese tema, etcétera? Y hay diferencia entre compañías y quiero ahí recalcar el esfuerzo que uno de nuestros investigadores en el grupo de Fair Work está haciendo, reportando esas diferencias entre plataformas, porque a veces creemos que son todas iguales, pero no, hay algunos, por ejemplo, que enfocan mucho más el uso de boleta, que es, yo creo, lo máximo que vamos a lograr. Yo no creo, según yo, los contratos laborales no van a llegar, pero sí podemos al menos enfocarnos en el uso de boleta para esos trabajadores, hemos cumplido un rol adicional. Hay varios lugares en el mundo que se han puesto bastante agresivos con la economía gig y la plataforma. En algunos casos eso ha significado la salida de esas plataformas. Entonces hay que pensar también si es mejor de tener esas plataformas
o no, ¿sí? Porque hay un grado de regulación que muchas veces hace que esas plataformas se van o que se transforman en versiones, yo creo que casi peligrosas, ¿sí? Pero yo creo que sí, hay que hacer que el discurso cambie de colaboradores a trabajadores. Yo creo que eso es fundamental. Con flexibilidad, ¿sí? Yo creo que eso no me parece malo, porque no puede Uber, no sé, o alguno de sus competidores. Hay cosas que no podemos, creo, pensar que van a ocurrir, que van a tener trabajadores que trabajan 40 horas en horario determinado, etcétera. Eso no lo veo, pero sí yo creo que reportar los ingresos, hacer que esas plataformas contribuyan vía el sistema de boleta de horario de otra manera. Y hay en Perú ahora un experimento que trata de incentivar el ahorro adentro de esos trabajadores. Yo sé que en Chile incluso hay una firma B que ofrece servicios, por ejemplo, de seguro de salud o cosas así a los trabajadores de plataforma. Entonces, hay avenidas que se pueden explorar, pero yo creo que el paso primero es que esos trabajadores puedan utilizar boleta. Muchas gracias, Jan. Teníamos otra pregunta. Sí, en realidad quiero hacer dos preguntas, si se puede. Claro. La primera es con respecto a una premisa que se hizo hoy día, que la informalidad estaba dada por la baja capacitación de los trabajadores. Entonces, yo quería preguntarle sobre todo al subsecretario, ¿qué es lo que pasa con aquel universo de trabajadores que tienen una gran formación? Vale decir, investigadores, deportistas, personas de la cultura, trabajadores artistas, etcétera, que siempre han trabajado en la informalidad. ¿Existe alguna manera o alguna política pública dentro de este gobierno para fortalecer la formalización de esos trabajadores? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es para el exministro, señor Ignacio Briones, con respecto a lo que dijo de la previsión y la informalidad. ¿De qué manera se puede incentivar que las personas puedan aportar estando en la informalidad? Hoy en día lo único que tenemos es que la boleta de honorarios, un porcentaje obligatoriamente va a la contribución al sistema de AFP o a la capitalización individual. Ahora se está discutiendo la reforma previsional y si existen algunos otros ejemplos. Hace poco supe de un ejemplo en Uruguay que se llama el monotributo, que de alguna manera trata de capturar un poco de la cotización en forma más libre y con menos porcentaje a este tipo de trabajadores. No sé si hay otro ejemplo, cómo se podría, y aprovechar el contexto de la reforma tributaria, perdón, previsional para poder generar este tipo de incentivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a partir pidiéndole a Felipe que tome la pregunta de la capacitación y después nos vamos al subsecretario. Tú lo mencionaste en tu presentación varias veces. Hola, buenas. El problema de la capacitación en Chile es un problema de larga data. ¿Ah? Y creo que se está haciendo muy grave con las tecnologías de la información y la robotización. Cosas que en Chile no han llegado todavía, pero van a llegar muy rápido y los que más van a sufrir van a ser los de más baja capacitación, ¿no es cierto? Dentro de ellos hay dos grupos, los jóvenes y los adultos, los de mayor edad. Y los que más van a sufrir van a ser la gente de mediana a mayor edad porque no van a poder ser recapacitados por una parte, ¿no es cierto? Y por tanto ellos van a terminar probablemente en la informalidad y vamos a tener que hacer algo al respecto. Los jóvenes tienen mayor posibilidad de recapacitar. Ahora, en el sistema chileno de capacitación, el CENSE funciona muy mal. Hace muchos años se han hecho varios estudios al respecto, pagados por el Banco Mundial a ver el funcionamiento, y lo que se ha mostrado es que casi toda la plata no va a capacitaciones que aumenten mucho la productividad de los trabajadores, sino que va a inglés, por ejemplo, planillas de Excel, cosas de naturaleza, y la plata queda en las OTIC, que son estos intermediadores que intermedian entre los trabajadores, entre las empresas y los, y los que proveen las OTEC, que son las que proveen la educación o el training, ¿no es cierto? Y esas platas al final quedan ahí, se llevan la plata a otras partes y no llegan a la capacitación efectiva. Por lo tanto, para mí requerimos un cambio completo en el sistema de capacitación nacional. Hay que eliminar a las OTIC, me van a odiar la gente de la OTIC, pero creo que son un intermediario que realmente ha hecho mucho daño
han hecho mucho lobby, son muy fuertes en el Congreso. Cuando se trataron de eliminar la OTIC hubo un lobby gigante, no se logró y por lo tanto no tenemos un sistema de capacitación capaz de anticiparse a las habilidades que los cambios tecnológicos van a requerir. ¿Y qué significa aquello? Que, bueno, día a día tenemos un mayor número de gente con baja capacitación para lo que se requiere. ¿Me explico, no? No es que estén menos capacitados que antes en el sentido de las habilidades que tienen, pero las habilidades que tienen están obsoletas. Y seguimos capacitando gente en habilidades que ya están obsoletas y que muchas van a quedar obsoletas en un corto tiempo, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es un problema que no lo estamos tomando tan en serio, el problema de la capacitación. Y esto no solamente al CENSE, sino el trabajo que hacen las empresas. Hay muy poca cultura de capacitación en Chile. Se mira muy poco la experiencia de los países europeos, Alemania, los países nórdicos, Holanda y Australia, que tiene muy buen sistema de capacitación también. Y yo creo que el Estado chileno debería tomarse en serio este tema de la capacitación por la cantidad de gente que va a quedar con su habilidad obsoleta, depreciada a tasa altísima. Eso. Gracias. Sí, a ver, lo primero que hay que señalar es que hoy día, y eso también tiene que ver con algunas transformaciones que estamos haciendo parciales en CENSE y en otros organismos como Chile Valora, y ir definiendo algunas políticas que están asociadas a la prospección laboral, tienen que ver con que cada vez más, bueno, y donde ya la Fortune participa en alguna de las comisiones, cada vez más las trayectorias laborales van a requerir de cambios en nuestras habilidades, en nuestras competencias, y por lo tanto es muy probable que tengamos que 2, 3, 4 veces, por lo acelerado que está el cambio tecnológico, a reconvertirnos laboralmente. Por lo tanto, este esquema tradicional de una carrera de educación superior con algún magíster, algún diplomado, y a partir de eso ya nos lanzábamos en una carrera laboral, va a modificarse permanentemente. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que señalar. Por lo tanto, hay que preparar a nuestras instituciones, sobre todo de capacitación y certificación, para pasar este esquema de competencias y habilidades laborales mucho más flexible, mucho más dúctil para lo que hoy día está requiriendo el país. En esos contextos, tanto empleos calificados como no calificados se pueden ver afectados. Eso también hay que señalarlo. O sea, esta idea que solamente el trabajo no calificado es el que está en más riesgo de ser reemplazado. Hoy día un programador, por ejemplo, calificado, pero que es de rutina, también puede verse afectado y tiene un título de ingeniero informático. Y también está en riesgo de automatización. Entonces, este paradigma va a implicar algunos cambios que hemos apostado a algunos programas que ya llevan algún tiempo, que han sido demostrados exitosos, como Talento Digital y otros, que van en esa línea. Dicho eso, en segundo lugar, efectivamente, nosotros estamos también haciendo una revisión de lo que son los planes de CENSE, porque efectivamente hay un problema de concentración, además de quienes prestan los servicios de capacitación en el sector privado, que vale la pena revisar. Ahora, respecto específicamente a la pregunta, yo diría dos cosas. Los incentivos más asociados a esquemas de subsidio están anclados más de manera gradual, no de manera discreta, sino que de manera continua, a esquemas de subsidio a ingresos menores que tienda a coincidir con ocupaciones y calificaciones técnico-profesionales más altas. Efectivamente, el subempleo profesional en Chile es un problema en sí mismo, que tiene un componente que está asociado a lo que yo te decía, que muchas veces hay incluso carreras técnico-profesionales que en el corto plazo en tanto tales empiezan a quedar obsoletas con el cambio, y en otros también tiene que ver con la capacidad que tiene la economía en el país de producir esos puestos de trabajo calificados. Que eso no es solamente por un tema de la persona calificada, sino que también tiene que ver con la capacidad que tenemos o no como país de absorber esa cantidad de técnicos y profesionales que están saliendo al mercado laboral. Ahora, dicho eso, efectivamente como política de subsidio está más enfocada en los grupos que hoy día, jóvenes, mujeres, adultos mayores, pero que están cruzados por estos niveles de ingresos que son más bajos. Por lo tanto, ese grupo en particular no lo logras captar a través de esa modificación que estamos haciendo a los esquemas de subsidio, pero sí desde la perspectiva de la modificación de nuestro sistema de prospección laboral y de certificaciones y capacitaciones laborales más basados en habilidades, que en algunos casos contribuiría, y quiero dar solo un ejemplo, en estos procesos muchas veces de transformación de la matriz energética. Hoy día el país está cerrando industrias de matriz de carbón, y esos son ingenieros, son técnicos e incluso obreros calificados.
y que requieren de pasar a certificaciones de competencias en energías renovables. Bueno, eso lo hacemos a través de Chile Valora, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, algunos de esos actores que tú bien señales se logran o se lograrían captar con esta modificación al esquema que estamos realizando de nuestra política nacional de prospección, pero sin duda todavía requieren de una mayor profundidad porque tenemos ahí a un grupo que hoy día, si bien está saliendo de la educación superior, tiene problemas de subempleo profesional fruto de todos estos factores que te señalaba. Estamos bien contra el tiempo, pero vamos a la última pregunta, Ignacio, sobre los incentivos a las pensiones y con eso damos por terminado. Y como corre este micrófono, si estuviéramos en una época de pandemia, estaríamos, pero gracias por la pregunta. Fundamental la pregunta, porque Comisión Bravo, hartos años atrás, hoy día la realidad es, bueno, esa época era no muy distinta a la de hoy día, es como si 3 de cada 10 trabajadores y trabajadoras de Chile cotizaran durante todo el tiempo, durante toda su vida laboral, y 7 de cada 10 no lo hubieran hecho nunca. Ese es el promedio que tenemos hoy día, esa es nuestra realidad. Y no hay que ser economista para entender que con esas proporciones no da, po. Por eso que el debate de pensiones siempre lo ponemos en la tasa, lo cual a mi juicio es un error, porque al final cualquiera sea el sistema que a uno le guste, si es de reparto, de mixto o de ahorro individual, las pensiones requieren plata y la plata es un asunto de base por altura, ¿no? Como el área de un rectángulo. Base de trabajadores por la tasa de cotización. Si usted tiene una base estrecha, le puede aumentar la tasa todo lo que quiera, pero no va a aumentar mucho la recaudación. Entonces, primera cuestión fundamental, ampliar la base. ¿Cómo se hace? Es súper difícil, porque todo tiene que ver con formalizar y dentro de formalizar que se cotice por lo que realmente gana, que es lo que decía Jan. Y no hay vale de plata, como decía el subsecretario, pero yo creo que sí hay algunas pistas que sabemos. O sea, las primeras, las clásicas, fiscalizar y sancionar severamente a los frescos que no le pagan la cotización a sus trabajadores, porque eso se llama robo. Eso es robo. Y eso está concentrado, también hay que decirlo, habrá que decirlo, el grueso está en las pymes. 3 de cada 4 cotizaciones no pagadas están ahí, y hay que ir a cobrarlas. Y por eso creo que una de las ideas buenas que está en la reforma previsional, o que subyace a ella, porque no está tan claro, es que la cobranza de las cotizaciones no pagadas sea resorte de impuesto interno, porque así como le va a cobrar los impuestos a la pyme o a la empresa, usted me debe 10 en impuestos, le va a decir, pero me debe 5 más en cotización, así que pase por caja. Eso es muy eficiente. Ese es un camino, pero el otro son los incentivos. Y acá, permítanme una digresión breve, porque el subsecretario lo mencionaba. Yo creo que los incentivos de la reforma previsional, de decir, mire, yo le voy a dar un premio por año cotizado, y por lo tanto usted al momento de jubilarse va a tener X% más, y eso es un incentivo formalizar, eso es pamplina, eso no es un incentivo. Y la razón es súper simple de entender. Un trabajador informal es una persona generalmente bajo ingresos. Y esa persona tiene una preferencia por consumo presente infinito, o si ustedes prefieren, tiene una tasa de descuento en el tiempo intertemporal que es súper alta. En simple, lo que pasa en 40 años más le vale mango, porque lo descuenta a una tasa gigantesca, porque él prefiere tener ingreso disponible hoy día. ¿Ya? Entonces, esos incentivos de que yo te prometo mejorarte en 10% la pensión en 40 años, a mi juicio sirven poco y nada. En cambio, lo que sí debería servir es darle liquidez hoy día contra formalización, precisamente porque esa persona demanda ingreso disponible. Tú le dices, si usted se formaliza, aquí tiene un cheque que lo acompaña, aquí tiene algo que le ayuda a que su hogar, ¿no es cierto?, pueda salir, pueda llegar bien a fin de mes. Y eso es transferencia directa a la vena hoy día, no en 40 años. Yo creo que ese es un camino, como he tratado de insistir hoy día, que es promisorio, que no es fácil, pero que hay que abordarlo porque si no, no estaremos haciendo trampa en el solitario, como llevamos mucho tiempo haciéndolo. Bueno, con esta última pregunta, muy interesante todos nuestros expositores. Muchas gracias a todos los que vinieron, los que nos están mirando online también. Y les pido un aplauso para terminar.